Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 419. Giro de dedicación y elaboración de brebajes de ordonance. Hemos vuelto, Lady Rosamine, anunció Brunhilde. Ella y Lieseleta habían regresado de la reunión de asistentes mientras yo leía las historias de caballeros que me había traído Harmut. Era una reunión muy importante, en la que los asistentes compartían información sobre los acontecimientos entre la primavera y el otoño y discutían sus planes para el futuro. Esto es para usted, una carta de invitación de los profesores de música. Evidentemente, los asistentes de los profesores de música también habían estado allí, habían entregado a Brunhilde la carta que ahora me entregaba. En ella se me informaba de que nuestra fiesta del té se celebraría dentro de 3 días. Al principio, me confundió un poco que la fecha se hubiera fijado sin mi intervención, pero Brunhilde me explicó con una sonrisa preocupada. Los profesores ya saben que todos los alumnos de segundo año de Ehrenfest han aprobado, así que suponen que no tienes planes. Parece que también comprenden nuestras propias calificaciones y estudios. Debo desarrollar más mis habilidades para que la próxima vez tengas la oportunidad de rechazar incluso a los profesores, dijo, con los labios fruncidos en señal de ligera irritación. Ehrenfest no había empezado a recibir invitaciones de profesores hasta el año pasado, así que era imposible rechazarlas. Aún así, Brunhilde estaba decidida a aprender la danza que era la política de la Academia Real, así que parecía seguro dejarle las cosas a ella. Lady Rosamine, en ningún otro ducado han pasado todos sus alumnos de segundo año el primer día, por lo que las historias de Ehrenfest se han hecho bastante populares entre los profesores y otros ducados, dijo Lieseleta con una suave sonrisa. Hemos acaparado mucha atención por diversas razones. Se ha hecho público que todos nuestros alumnos de segundo año han aprobado sus lecciones escritas, así que espero que haya aún más oportunidades para que socialicen. Brunhilde apoyó una mano en su mejilla. ¿No será Lady Charlotte la que más socialice?, preguntó. Las invitaciones comenzarán a llegar realmente una vez que comience la temporada de socialización, momento en el que Lady Rosamine habrá regresado a Ehrenfest para el ritual de dedicación. En ese caso, necesitaré socializar todo lo que pueda antes de mi partida, por el bien de Charlotte. Es mi deber como hermana mayor, declaré. Lieseleta soltó una risita ante mi ardiente determinación. Lady Rosamine, las hermanas pequeñas disfrutan de que sus hermanas mayores confíen en ellas y reconozcan su crecimiento. Por favor, confíe al menos parte de la socialización a Lady Charlotte, dijo. Sus palabras me recordaron todas las veces que Turi me alababa, y cuando había confiado en mí cuando quería conocer a Corinna. Así que una hermana mayor también debe alabar a su hermana pequeña y apoyarse en ella para fomentar su crecimiento, murmuré. Convertirse en una maravillosa hermana mayor es todo un reto. Solo quiero ser alguien en quien ella pueda confiar. Oh, vaya. Bueno, estoy seguro de que puedes demostrar lo fiable que eres, terminando con éxito las fiestas de té con los profesores, que necesitan tu presencia en particular, y la fiesta de té para compartir libros con Dunkelfelger. Ehrenfest casi nunca ha recibido invitaciones de profesores y ducados de alto rango. Decidí volcarme en mis próximas fiestas del té, deseosa de ayudar a Charlotte como pudiera, y luego reuní a mis asistentes y a mi músico personal Rosina para hablar de la reunión con los profesores de música. La sexta campana sonó cuando estábamos decidiendo qué traer como regalos y qué canciones nuevas elegir. Solo un ley noble de primer año se presentó a la cena, el resto aún no podía salir de sus habitaciones. Lord Wilfrid, Lady Rosamine, hemos recibido respuesta de Ehrenfest, reveló Ignaz. Llevaba consigo las cartas que había recibido del caballero que custodiaba la sala de teletransporte. Harmut las recogió todas, las hojeó y me dio solo una. Esta va dirigida a usted, Lady Rosamine, dijo.
Esta es para ti, Cornelius. Es de tu madre. Cornelius hizo una mueca mientras aceptaba la carta y empezaba a leerla. Pronto se quedó mirando al techo con la cabeza entre las manos. Estaba claro que algo le había provocado dolor de cabeza. A juzgar por su expresión, Elvira le estaba indicando que revelara a quien acompañaba o ya lo había averiguado por algún medio diabólico. Después de un momento, miré mi propia carta. Era de Ferdinand, una respuesta mordaz a todo lo que contenían nuestros informes, sin duda. Pero cuando leí su contenido, parece que ni siquiera sabes lo que significa la palabra, tranquila. Aprenderla debería ser tu mayor prioridad. Me di cuenta de que casi no había ninguna reprimenda. En su lugar, había simplemente una breve lista de instrucciones, diciéndome que mantuviera mi pistola de agua en secreto hasta que llegara el momento en que pudiera mostrársela y que confiara todos los asuntos de socialización no esenciales a Charlotte. ¿Qué? No hay reprimenda. No me regañó en absoluto. Releí la carta una y otra vez, comprobando repetidamente si continuaba. Había llegado a esperar al menos varias páginas criticando mi comportamiento, y sin embargo no había ni una sola línea dura. Eso hizo que la situación fuera aún más aterradora. Harmut, ¿realmente incluiste todo en mi informe? Pregunté. ¿Mencionaste que hice pedazos el dosel de mi cama con mi pistola de agua? Recibiste una reprimenda, respondió. Solo una pequeña, dije, abrazando la carta contra mi pecho para que no pudiera leerla. Cada vez estaba más preocupada. ¿Habré sobrepasado el punto de no retorno? ¿Considera que ya no vale la pena regañarme? Ferdinand era el tipo de persona que ignoraba a quienes no les importaba, a menos que se interpusieran activamente en su camino. Y cuando lo hacían, los erradicaba sin piedad. Oh, no. Oh, no, no, no. Esto es mucho más aterrador que el hecho de que se enfade conmigo. No. ¿La carta era tan severa? Harmut se aventuró. Parece que estás bastante mal. Estoy bien, respondí. Voy a hacer exactamente lo que me indique Ferdinand. Voy a comportarme. Así que, por favor, grítame, Ferdinand. Aquella noche, mis sueños giraban en torno a Ferdinand regañándome hasta la saciedad. Debió de aliviar un poco mis ansiedades, ya que me desperté a la mañana siguiente sintiéndome renovada. Mientras me dirigía al comedor para desayunar, vi que algunos de los de primer año salían de sus habitaciones con sus voluntades divinas absorbidas. Charlotte no aparecía por ningún lado, pero eso tenía sentido, los archinobles solían necesitar más tiempo que los leynobles. El día de la tierra tampoco fue suficiente para mí, señaló Wilfrid. Necesitaba esperar hasta el mediodía del día del agua, así que espero que baje a la hora del almuerzo. Asentí con la cabeza y luego miré la escalera que llevaba a la habitación de Charlotte. Tenemos práctica de giro esta tarde. ¿Va a estar bien? Por supuesto, me aseguró. Lo más importante para los de primer año es ver cómo practican los mayores, ¿recuerdas? La práctica no es tan larga de todos modos. Tenía razón, los candidatos a archiduque de todos los años practicaban juntos su giro de dedicación, y como se daba prioridad a los estudiantes de último año, los de primer año pasaban muy poco tiempo girando ellos mismos. Durante mi primer año, había pasado la totalidad de mis clases de giros observando a Eglantine. ¿Podría alguien que se graduara este año compararse con su maravilloso talento? Estaba un poco emocionada por averiguarlo. Por supuesto, solo los candidatos a archiduque participaban en los giros de dedicación, los demás se centraban en cosas como la danza de la espada o la música. Charlotte había absorbido su voluntad divina a tiempo para almorzar con nosotros, y ahora ella, Wilfrid y yo nos dirigíamos a la sala pequeña. Varios candidatos a archiduque ya se habían reunido cuando llegamos. Todos estaban ya tan acostumbrados a las costumbres de la Academia Real que enseguida se separaron por años y empezaron a practicar. Ahora, los alumnos más mayores harán una demostración de los fundamentos, dijo el profesor. Los de primer y segundo año, observen con atención. Observé cómo los de quinto y sexto año empezaban a dar vueltas, pero nadie me llamó la atención como lo había hecho Eglantine.
Los únicos candidatos a archiduque que pude reconocer de un vistazo fueron Adolfine de Drewonchel y Rudiger de Frembeltar. Adolfine actuaba como la diosa del viento. Era un papel muy apropiado para Drewonchel, pero cuando vi a Adolfine girar, empecé a preguntarme si debería haber interpretado a la diosa de la luz en su lugar. Desde luego, tenía más talento que la chica que tenía el papel en ese momento. Mientras tanto, Rudiger actuaba como el dios de la vida. Me pareció una decisión extraña, ya que los dos no se parecían en nada, pero probablemente era porque Rudiger no era lo suficientemente hábil como para superar la barrera del rango del ducado y girar como el dios de la oscuridad o el dios del fuego en su lugar. Los de quinto año giraban a poca distancia de los de sexto y con expresiones muy serias. Era durante el quinto año cuando se ultimaban los papeles para la ceremonia de graduación, por lo que todos se esforzaban al máximo. Entre ellos se encontraban Lestilaut de Dunkelfelger y Detlinde de Arensbach, que aspiraban a los papeles de dios de la oscuridad y diosa de la luz, respectivamente, como se esperaba de los candidatos a archiduque de los ducados mayores. Lestilaut hizo un giro sorprendentemente bueno. Su eje central se mantenía firme y recto, quizá había entrenado mucho en Dunkelfelger. Detlinde, por otro lado, parecía bastante normal. Por otra parte, tal vez era un error que comparara a todos con Eglantine. Después de observar a los alumnos mayores durante un rato, los de tercer y cuarto año comenzaron a practicar también. Los de primer y segundo año siguieron observando a los mayores hasta que se abrió un espacio para ellos, como el año pasado. Buenos días, Lady Rosamine, Lady Charlotte. Buenos días, Lady Adolfine. Cuando llegó la hora del descanso, Adolfine se acercó con una sonrisa. Fue un movimiento que atrajo una cantidad inconfundible de atención. Alguien del sexto año de un ducado mayor se había dirigido de buena gana a los estudiantes más jóvenes de un ducado de apenas 10º rango. Me quedé helada, pero Charlotte se adelantó y le devolvió la cálida expresión. Ustedes, los de sexto año, hacen ciertamente excelentes giros, dijo. Me he quedado embelesada con su baile. Vaya, vaya. Si sigue esforzándose, Lady Charlotte, todo esto le parecerá fácil cuando llegue su último año, respondió Adolfine, mirando a Charlotte con sus ojos amarinos. La clave es practicar todos los días. Fue entonces cuando recordé que Charlotte también había sido señalada por Adolfine durante la reunión de camaradería. Me adelanté en un intento de impedir que la viera, como su hermana mayor, debía protegerla. Lady Adolfine, veo que va a actuar como la diosa del viento, dije. Se me ocurre que es el papel perfecto para una candidata a archiduque de Drewonchel, pero dado tu talento. ¿No serías también adecuada para actuar como la diosa de la luz? Agradezco sus amables palabras, Lady Rosamine, pero en mi corazón, la diosa de la luz solo puede ser realizada por Lady Eglantine. No quisiera manchar el honor con mi propio giro. Era una opinión que podía entender completamente. Eglantine era realmente perfecta para el papel. Asentí con la cabeza, lo que provocó una refinada risa de Adolfine. ¿Cómo están sus planes, Lady Rosamine? Ehrenfest ha hecho gala de tanta excelencia académica, supongo que pronto empezará a socializar. Hemos terminado pronto nuestras lecciones escritas, pero las prácticas nos llevarán algún tiempo. Y como Charlotte también ha sido invitada, creo que aún tardaremos un poco más, respondí. Los alumnos de primer año trabajaban ahora a un ritmo más razonable, con la esperanza de conseguir y asegurar la recompensa de las notas más altas. Y Charlotte estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que no se cometieran errores innecesarios. Las clases prácticas llevan ciertamente tiempo, por muy bien que uno se prepare, dijo Adolfine. Yo también tengo la intención de terminar las mías en cuanto pueda, pero difícilmente podemos trabajar como los alumnos más jóvenes. Las clases se volvían más difíciles con cada año que uno avanzaba en la Academia Real, y uno recibía más tareas para completar, por lo que los estudiantes mayores empezaban a socializar más tarde. Aún así, Adolfine me aseguró que se las arreglaría para reunirse conmigo antes de que yo volviera a Ehrenfest. Tengo muchas ganas de que nos reunamos. Tenemos mucho que discutir, concluyó Adolfine con una sonrisa y se marchó. Detlinde, Wilfried y Rudiger se acercaron apenas un momento después. Parecía que habían estado esperando una oportunidad. Hola,
Lady Rosamine, dijo Detlinde con una sonrisa excepcionalmente amable. Tengo la intención de celebrar otra fiesta entre primos este año, si todo sigue bien. Esperaba poder dar la bienvenida a Lady Charlotte a nuestra familia. Me encantaría, respondió Charlotte con una sonrisa igualmente radiante. Todavía no he tenido la oportunidad de reunirme con mi extensa familia. Y así, se organizó la fiesta del té entre primos. Al igual que el año pasado, estaba previsto que se celebrara una vez comenzada la socialización, lo que significaba que yo no podría asistir una vez más. Mis disculpas, Lady Detlinde. Se espera que esté fuera de la Academia Real en ese momento, dije. Consideré la posibilidad de sugerir que la fiesta del té se celebrara un poco antes, pero antes de que pudiera hacerlo, Detlinde juntó las cejas en una muestra de decepción y dio un suspiro de pesar. Oh, Dios mío. ¿Vas a estar ausente una vez más? Mi decepción es inconmensurable, pero tus deberes en casa son muy importantes. No te preocupes, no te obligaré a ello. Todavía puede asistir, Lady Charlotte, ¿verdad? De hecho, contestó Charlotte, luego me dirigió una mirada interrogativa. Mi papel en el templo significaba que iba a estar ausente durante la temporada de socialización. Todo el mundo lo sabía, y era obvio que Detlinde no tenía intención de cambiar la fecha. Estaba un poco preocupada por Charlotte, teniendo en cuenta que Detlinde era algo molesta y el tipo de persona que hacía cosas rencorosas sin motivo aparente, pero, al parecer, Detlinde era igual que Verónica en cuanto al cuidado de su familia. Parecía percibir a Charlotte como pariente, y con la presencia de Wilfrid también, presumiblemente no había nada de qué preocuparse. Lady Rosamine, vino una voz tranquila. La hora del recreo ha terminado. Alumnos, vuelvan a sus puestos, gritó la profesora. Hannelore fue ahogada por completo, y emitió un silencioso au cuando se nos instó a volver a nuestras prácticas. Intercambiamos saludos y sonrisas, pero eso fue todo. Ojalá hubiera podido hablar con Hannelore sobre el comité de la biblioteca en lugar de hacerlo con Detlinde. Era el momento de que los alumnos más jóvenes practicaran el giro. Por suerte, conseguí evitar causar una gran escena y acabé aprobando. La profesora alabó mi técnica, pero en realidad todo fue gracias a que Ferdinand y Rosina se unieron para entrenarme a diario. Pasé la mañana siguiente estudiando para mis clases del próximo año y trabajando en el círculo mágico del objeto, con una pista de Harmut. Después de comer, me puse la ropa de brebajes y me dirigí a la clase de elaboración de pociones. Hoy aprenderán a elaborar un ordonnance, anunció Irchur. Los nobles utilizan esta herramienta mágica más que ninguna otra, independientemente de su estatus, así que sería conveniente que preparen muchas. Irchur mostró los pasos necesarios para elaborar un ordonnance en la tela blanca de la pared. Todo el mundo se limitó a copiarlos. Nadie se sorprendió esta vez, ya que había utilizado la misma herramienta cuando hacíamos nuestras pociones de rejuvenecimiento. Yo nunca había preparado un ordonnance, pero personalmente no necesitaba escribir las instrucciones, eran las mismas que las de las guías de estudio de Ferdinand, lo que significaba que ya las había transcrito al organizar nuestros libros de texto. Justo cuando Wilfrid y yo empezamos a preparar el brebaje, llegó una petición inesperada de Irchur, Lady Rosamine, demuestre el proceso, si es posible. Profesora Irchur, nunca he elaborado un ordonnance antes. Oh, estoy segura de que lo harás bien, respondió Irchur, cogiendo mis ingredientes con un rápido movimiento y llevándolos al frente. No podía elaborar el brebaje sin ellos, así que cedí y la seguí. Ahora, puedes proceder. Podía sentir que los demás estudiantes me observaban mientras intentaba elaborar un ordonnance según las instrucciones mostradas. En primer lugar, convertí mi estapé en una pluma, dibujé el círculo mágico requerido en un pergamino, y luego hice que Irchur lo revisara por si había algún error. A continuación, limpié la olla que iba a utilizar con Bastien, añadí una piedra fey extraída de un pájaro fey del elemento viento y empecé a removerla con mi bastón. Ah, se ha derretido, dijo un alumno mientras miraba mi olla. La piedra fey se estaba deshaciendo y convirtiéndose en una sustancia amarilla parecida a un gel. Una vez que se haya derretido por completo, dijo Irchur, añade este círculo mágico. Levanté el pergamino para que todos lo vieran, como si fuera una señal, y lo dejé caer en la olla.
El pergamino se derritió en un instante y el círculo se quemó en el gel amarillo. Seguí removiendo y vertiendo mi maná, la clave era aguantar, aunque los brazos se cansaran. Muy pronto, el gel empezó a endurecerse. Los grumos pegados a la olla se fueron juntando poco a poco hasta que mi agitación creó un sonido tintineante solitario, y un destello brillante significó que el proceso se había completado. La multitud reunida emitió ruidos de asombro. ¿Quieren ver?, pregunté mientras sacaba el ordonnance de la olla. Se parecía totalmente a una piedra fea y amarilla, y la coloqué donde todos pudieran observarlo. Fue divertido ver a los demás estudiantes acercarse cada vez más para verlo mejor. Hay 3 factores clave para el éxito: asegurarse de que el círculo mágico es correcto, añadir el círculo mágico solo una vez que la piedra fey se haya derretido por completo, y continuar vertiendo el maná de uno a un ritmo constante hasta que el ordonnance esté hecha, dijo Irchur, hablando de forma muy parecida a la de un profesor. Volví a la normalidad con mi estapé y limpié rápidamente la olla. Solo cuando los alumnos volvieron a sus asientos para probar el proceso por sí mismos, Irchur volvió a dirigirse a mí. Lady Rosamine, déjeme ver si su ordonnance puede ser utilizada correctamente. Envíemela. Golpeé el ordonnance con mi estapé y dije, éxito, luego lo envié. Todo funcionó como estaba previsto, la piedra fea amarilla se convirtió en un pájaro blanco, se acercó a Irchur y luego repitió mi mensaje 3 veces antes de volver a su forma original. Muy bien, dijo Irchur. Recuerda que no soy tu ayudante, respondí. ¿Qué habrías hecho si mi elaboración de brebajes hubiera fallado? Tenía bastante experiencia en la elaboración de pociones de rejuvenecimiento, pero nunca antes había elaborado un ordonnance. Tuve la suerte de tener éxito, pero si mi intento hubiera sido en vano, habría sido una completa pérdida de tiempo. Podría haber hecho la demostración ella misma. Irchur enarcó una ceja. ¿Qué posibilidad había de que fallaras en un brebaje para principiantes cuando eres tan hábil para mantener un flujo constante de maná? Además, si eres discípula de Ferdinand, eso te convierte más o menos en mi discípulo también, ¿no? No creo que sea así, respondí. Un resultado como aquel distaba mucho de lo que yo quería. Desde luego, no tenía intención de pasar noches enteras debatiendo sobre herramientas mágicas, ni tenía la resistencia necesaria para ello. Por no hablar, continuó de que crear mis propios ordonnance para cada clase me dejaría con demasiados. ¿No es lo más lógico que mi hábil discípula realice las demostraciones? Como ya he dicho, no lo soy. Por si no lo sabías, tengo la intención de recopilar los resultados de mi investigación en un libro, que luego entregaré a la biblioteca, interrumpió con una sonrisa. ¿Qué? ¿Un nuevo libro? Los labios rojos de Irchur se curvaron en una sonrisa cuando me fallaron las palabras. Era una sonrisa de villana, una sonrisa que difícilmente se esperaría ver en un profesor. He decidido que primero enseñaré el libro a mis discípulos, añadió inocentemente. Esto es como un trato con el diablo. Tengo que pensarlo bien. Ciertamente, quiero leer este libro, pero ¿tengo que leerlo antes que nadie? Quiero decir, no debe ser fácil ser la discípula de la profesora Irchur. Bien. Puedo resistir. Puedo demostrar mi paciencia. Mantente fuerte. Necesito mantenerme fuerte. No soy tu discípula, protesté, rechazando a Irchur por mucho que me rompiera el corazón hacerlo. Lo hice. Rechacé al mismísimo diablo. Que alguien me alabe. Pero el diablo no se rendiría tan fácilmente. Me miró con sorpresa y apoyó una mano en su mejilla. Lady Rosamine. Si me sirve de ayudante durante el resto de la clase, antes le prestaré el libro como regalo especial. Si tanto necesitas un asistente, trae uno para empezar, fue lo que quise decir, pero lo que en realidad se me escapó fue todo lo contrario. No soy su discípula, así que te serviré de asistente solo durante las clases. Y así pasé el resto de la clase revisando los círculos mágicos con Irchur. Era extraña, a pesar de no desearlo en lo más mínimo, algo me había obligado a aceptar. ¿Ahora eres la asistente de la profesora Irchur? Me preguntó Wilfrid. Solo por hoy, repliqué,
frunciendo los labios con fastidio mientras comprobaba el círculo mágico que había dibujado. Este sigilo en particular está al revés. Vuélvelo a dibujar. Capítulo 420. La fiesta del té musical y el fin de las clases. Era el día de mi fiesta del té con los profesores de música. La mayoría de los estudiantes aún estaban trabajando para terminar sus clases, y las travesuras con Eglantine y Anastasius del año pasado aún estaban frescas en la mente de la gente, así que esta vez iba a ser la única que asistiera. Técnicamente, era una muestra de consideración muy apreciada por parte de los profesores, ya que simplemente querían escuchar mis nuevas canciones antes de que se estrenaran en otras fiestas del té, y no querían agobiarme. Íbamos a estrenar canciones que Rosina había arreglado, y llevábamos un poco de pastel, como el año pasado. Charlotte incluso me había enseñado a sacar ciertos temas de conversación. Eres la única en Ehrenfest que puede preguntar cosas a los profesores, había dicho. Contamos contigo. No la haría arrepentirse. Soy una hermana mayor en la que puede confiar, después de todo. Bienvenida, Lady Rosamine, dijo Pauline a nuestra llegada. Mis asistentes alinearon nuestros regalos mientras intercambiábamos saludos, mientras Rosina comenzaba a preparar su jarspiel. Una vez terminados nuestros saludos, Pauline me ofreció asiento. Luego tomó un sorbo de té y mordió demostrativamente un dulce. Yo hice lo mismo con mi pastel, demostrando que era seguro comerlo, y así comenzó nuestra fiesta del té. Miré a Rosina para indicarle que pronto tendría que empezar a tocar y luego presenté la nueva canción. Esta es una canción dedicada a la diosa del agua, dije. Tus canciones están todas dedicadas a los dioses, comentó Pauline con desgana. No haces otras. Como me crié en el templo, los dioses son lo que más conozco, respondí con una sonrisa. En realidad, esto se aplicaba más a Rosina, que sí se había criado en el templo y era la que arreglaba la música y componía la letra. Rosina empezó a tocar en el momento justo. Era una canción que había basado en una composición clásica, y era tan relajante que empecé a preguntarme si tendría algún tipo de efecto curativo. Dentro de unos años, ¿crees que podrías pasar a hacer canciones de amor? Pauline se aventuró. Te comprometiste con Lord Wilfrid en la primavera, ¿verdad? El compromiso se resolvió, pero ¿cómo me lleva eso a producir canciones de amor?, me pregunto. Me resulta difícil imaginar el futuro. Respondí, lo que provocó las risas de los profesores. Dejé que su diversión me invadiera. Rosina podría escribir canciones de amor si algún día se enamorara, pero con lo dedicada que era a su instrumento y la cantidad de tiempo que pasaba en el templo conmigo, me la imaginaba pasando fácilmente su mejor momento sin ningún tipo de acontecimiento romántico. Aún así, no puedo hacer las canciones de amor yo misma. Siempre podía intentar hacer mis propias canciones de amor, pero pensé que era mejor evitar ese riesgo. Ferdinand había calificado de pervertida lo que yo creía que era una historia de amor conmovedora, así que podía verme estrenando sin saberlo una canción de taberna obscena durante lo que se suponía que era una refinada fiesta del té. Un error así afectaría a la reputación no solo mía, sino también de todo Ehrenfest. En cualquier caso, las notas de Ehrenfest están ciertamente en alza, dijo Pauline. Sus notas del año pasado nos sorprendieron a todos, y una vez más, los de su año han aprobado todos sus exámenes el primer día. He oído que Ehrenfest fue el único ducado que tuvo algún alumno que aprobó el examen de sociología, comentó otro profesor. Incluso los ley nobles de los años inferiores están rindiendo admirablemente con sus instrumentos, señaló Pauline. Los ley nobles solían recibir malas notas en música debido a la diferente calidad de sus tutores e instrumentos, pero parecía que Ehrenfest había elevado el nivel de habilidad entre sus años inferiores. Los ley nobles de su ducado dicen que todo es gracias a usted, Lady Rosamine. ¿Qué has hecho? Esbocé una leve sonrisa. Simplemente sugerí que diéramos prioridad a llevar a todos nuestros alumnos a un cierto nivel de competencia, lo que conseguimos haciendo que instructores de música archinobles enseñaran a los niños en la sala de juegos de invierno y en el dormitorio. Sin embargo, el logro no es puramente mío, fueron a Ehrenfest quien lo aprobó y mis hermanos Wilfrid y Charlotte quienes lo hicieron realidad mientras yo dormía. A partir de ahí, para evitar cualquier otro interrogatorio, dirigí la discusión hacia otro lado.
Utilicé una frase que me había dado Charlotte y pregunté si mis canciones se difundían por la soberanía. Los ojos de los profesores brillaron de curiosidad al explicar las circunstancias de la escena musical. Efectivamente. Se han difundido a un ritmo asombrosamente rápido, respondió Pauline. Debe ser porque están centrados en el príncipe Anastasius y Lady Eglantine. Se escuchan en fiestas de té de toda índole, y nos han invitado a varias solo para tocarlas, añadió otro profesor. Su canción dedicada a la diosa de la luz es especialmente popular. Muchos adoran que cuente que el príncipe Anastasius ganó el corazón de Lady Eglantine, y se difunde fácilmente junto a las historias de su romance. Anastasius había escandalizado a la soberanía y a los ducados de mayor rango al desear a Eglantine más que convertirse en rey, y de nuevo cuando declaró que apoyarían a Sigisbald como realeza en lugar de buscar el trono para sí mismo. Los que apoyaban al príncipe Anastasius solo han conseguido escupir palabras de confusión al ver que elegía a Lady Eglantine por encima de todo, dijo Pauline. En cuanto al príncipe Sigisbald, al parecer se ha decidido que Lady Adolfine sea su primera esposa. Sigisbald había escoltado a una candidata a archiduque noble durante su graduación, y luego se había casado con ella como segunda esposa, lo que significaba que aún no había tomado una primera esposa. Ahora que Eglantine se casaba con Anastasios, necesitaba un candidato a archiduque de un ducado mayor para poder ser rey. Al parecer, Adolfine había sido seleccionada para el papel. Después de todo, la mayoría de las mujeres de la edad del príncipe ya están casadas, entonó otro profesor. Muchos se sorprendieron al ver que el príncipe Anastasius renunciaba al trono, pero aún más se sintieron simplemente aliviados de que se haya evitado el conflicto, añadió un tercero. Sigisbald y Anastasius eran ambos hijos de la primera esposa del rey, con cantidades de maná similares, en general, edades parecidas. Ambos habían buscado el trono anteriormente, por lo que la mayoría había temido una gran guerra cuando llegara el momento de la sucesión. El príncipe Hildebrand es el hijo de la tercera esposa y es mucho más joven que los otros dos príncipes, por lo que, para empezar, fue criado como vasallo, señaló un profesor. Espero que la sucesión se desarrolle sin incidentes, dijo Pauline, sonando bastante preocupada. Los demás profesores hicieron pequeñas interjecciones de acuerdo. En mi opinión, era difícil imaginar que hubiera problemas cuando Anastasios había renunciado voluntariamente y Hildebrand ni siquiera fue considerado para el trono. ¿Hay algún otro asunto que le preocupe? Pregunté. Los fundamentalistas bíblicos del templo soberano han sido un poco, comenzó un profesor antes de interrumpir la frase. Pero, bueno, eso es solo el templo. Sus protestas no tienen importancia. En efecto, las palabras del templo tienen muy poco peso, dijo Paulini con un refinado sorbo de té, como si borrara sus innecesarias preocupaciones. Los nobles solo tenemos que escuchar a otros nobles. Espléndidos resultados, Lady Rosamine, dijo Harmut con expresión de alegría cuando regresé al dormitorio e informé a Philine y a mis asistentes. Al parecer, la información que había aprendido era de enorme valor para Ehrenfest, ya que nuestra falta de conexiones con los nobles soberanos había hecho casi imposible la adquisición de inteligencia soberana. Dado que te criaste en el templo, es probable que la profesora Pauline estuviera sondeando si eras un fundamentalista bíblico, señaló Brunilde. Me parece que se sintió aliviada de que no respondieras en absoluto. ¿Qué es un fundamentalista bíblico? Pregunté, confundido. Creo que no he oído el término antes. Parecía que no era la única que estaba desconcertada. Hubo un silencio incómodo hasta que Rillarda levantó la vista, como si rebuscara en sus recuerdos. No conozco los detalles precisos, pero creo que forman parte de una organización que proclama que la Biblia es la máxima autoridad en todos los asuntos y que el rey debe obedecer igualmente sus enseñanzas, dijo. Al parecer, había surgido mientras la realeza estaba preocupada por la guerra civil, y su objetivo era que el templo tuviera mucha más autoridad. Si no lo conoce a pesar de haber sido criada en el templo, Lady Rosamine, entonces seguramente no tiene nada que ver con Ehrenfest. No hay que hacer caso a esos fundamentalistas. Al fin y al cabo, ni siquiera son nobles. Y así terminó nuestra discusión sobre el asunto. En cualquier caso, reuniré la información recogida esta noche e informaré a Ehrenfest, anunció Harmut. Philine se volvió hacia mí. Si mañana apruebas las clases prácticas,
por fin podrás volver a ir a la biblioteca, Lady Rosemaine. Efectivamente, respondí. El fracaso no es una opción. Esta tarde teníamos más clases de elaboración de brebajes, y en ellas se decidiría si podía ir a la biblioteca. Me puse mi ropa de brebajes y me dirigí a la sala pequeña. Parecía que Irchur tenía la intención de utilizar de nuevo su herramienta mágica, ya que había un paño blanco extendido contra la pared. Ahora bien. Hoy vamos a aprender a hacer una propuesta de piedra fey, dijo Irchur mientras proyectaba el método en la tela. Estas van a ser necesarias tanto al proponer como al recibir una propuesta. Todos tendrán que saber hacerlo para el futuro, así que tengan cuidado al hacerlas. La calidad no importaba esta vez, ya que esto era solo para practicar, pero una piedra fey de propuesta adecuada tenía que ser la mejor piedra fey posible que uno pudiera hacer. Debía tener tantos elementos y una capacidad de maná tan grande como fuera posible, y la calidad debía ser tan alta como fuera posible para una piedra fey con el color divino de la estación de nacimiento de uno. Una vez que estaba lista, la piedra fey se teñía con el propio maná y se le añadían los elementos de la pareja. Este proceso era en gran medida innecesario cuando una persona compartía todas las mismas afinidades que su pareja, pero en los casos en los que tu pareja tenía una afinidad que tú no tenías, era necesario utilizar piedras feys de ese elemento en tu elaboración. El objetivo hoy es aprender, dijo Irchur, así que añade un elemento del que carezcas, sin importar tus planes para el futuro. Pero a mí no me falta ningún elemento. El último paso consistía en añadir las palabras de su propuesta de manera que aparecieran en la piedra fey. Era similar al anillo de boda grabado que había llevado mi madre en mis tiempos como Urano. Tenía mucha experiencia tiñendo piedras feys con mi maná, así que completé ese paso en un santiamén y me dirigí a la mesa de enfrente con las ollas de elaboración de brebajes. Comparado con teñir una piedra fey para mi jurebe, teñir una para la clase era sencillo. ¿Ya has terminado de teñirla?, preguntó Irchur con sorpresa, con sus ojos púrpuras brillando. Recibió la piedra fey azul teñida con mi maná, se la acercó a la cara para comprobarlo y luego susurró: «Está realmente teñida». La piedra fey es pequeña y no es de una calidad especialmente alta. No veo por qué me habría llevado mucho tiempo, dije. Oh, te habría llevado bastante tiempo, en circunstancias normales. Coloqué una piedra fey amarilla para los elementos y un pergamino con palabras al lado de la olla. Dado que tenía todos los elementos, a efectos de la clase, preparé una piedra fey de viento. ¿Qué palabras va a poner, Lady Rosemaine?, preguntó Irchur y alcanzó con entusiasmo el pergamino. Lamento decepcionarla, pero no son nada tan especial, respondí. Era una frase común, tan común, de hecho, que era casi una norma. Como mujer, por lo general era seguro decir algo como a mi dios de la oscuridad o deseo ser tu diosa de la luz. Irchur arrugó la nariz con decepción al ver mi trillada elección. Lady Rosemaine, si no elige palabras que conmuevan el corazón de un hombre, no puedo darle un aprobado, dijo. ¿Qué?, exclamé. Pero esto es solo una práctica. Terminar la piedra fey debería ser suficiente para aprobar, ¿no? No. Tienes tiempo de sobra, y como ya estás comprometida, te sugiero que pienses en una propuesta que puedas entregar a Lord Wilfrid. ¿Perdón? ¿Quiere que le diga cosas dulces aquí y ahora? Deseo ser testigo de tu habilidad con la pluma, continuó Irchur. Una tarea como esta debe ser fácil para alguien tan culta como usted. El libro de Lady Elvira estaba lleno de muchos giros maravillosos. Ya. De ninguna manera puedo admitir que omití todas las escenas de amor y las propuestas porque no podía entender todos los eufemismos divinos que se lanzaban. Alguien, por favor. Denme una propuesta maravillosa para usar. Por primera vez en una práctica, me quedé completamente congelada, incapaz de mover siquiera las manos. Esta tarea era mucho más difícil que cualquiera de los brebajes que Ferdinand me había obligado a aprender. ¿Qué debo hacer? Te quiero o mi corazón es tuyo parecen alternativas razonables, pero no puedo confirmar que estén bien en este mundo sin hablar primero con Ferdinand. Puede que esas frases fueran ortodoxas en la tierra, pero en este mundo no tenía ni idea de cómo podían interpretarse.
Era consciente de que los eufemismos largos y las alusiones poéticas estaban de moda aquí, pero eso no me ayudaba mucho cuando tenía que idear algo en el momento. Ese es un ceño bastante profundo, Lady Rosemaine. No creo que deba pedirle a un estudiante como yo que piense en una propuesta. ¿Puedo sugerirle que considere qué tipo de propuesta desearía recibir usted misma? Tal vez resulte útil, dijo Irchur, más o menos riéndose de mi situación. Decidí seguir su consejo. Quizás quiero hacerte sopa de miso todas las mañanas. O quiero hacer una biblioteca solo para ti. Le comenté mis ideas a Irchur, que las rechazó en el acto con una mirada de total desconcierto. Lady Rosemaine, ¿qué es esa sopa de miso de la que habla? Preguntó. ¿Es un alimento común para el desayuno en Ehrenfest? No en Ehrenfest, pero deseo comerla algún día. Irchur dio un fuerte suspiro y sacudió la cabeza. Ahora comprendo dónde están sus intereses, Lady Rosemaine, pero ¿cree que esas cosas conmoverían a Lord Wilfrid? Sospecho que no sabe lo que es la sopa de miso, y parece poco probable que se emocione al recibir una biblioteca, así que, no. ¿No sugirió que hiciera propuestas que me convengan, profesora Irchur? Unas que te convengan y que al mismo tiempo puedan conmover a Lord Wilfrid. Muestre algún esfuerzo en aprender a complacer a los hombres. Como alguien que nunca había tenido un novio, esta era una petición muy grande. Si hubiera sido una de esas adolescentes con un inmenso poder femenino que hacía que los chicos se volvieran locos con cada palabra, probablemente habría conseguido más citas en la tierra, y su uno se habría burlado de mí todo el tiempo. La gente siempre me decía lo mismo, a los chicos les gustan las chicas que pueden cambiar para adaptarse a sus gustos, y tú no lo haces en absoluto. Tienes demasiado orgullo. Vas demasiado a tu aire. Nadie puede seguirte el ritmo. Honestamente, la propuesta más parecida a mí probablemente sería, voy a hacer que te guste. Prepárate para ser corrompido. Demasiado orgullo, ¿eh? ¿Los hombres quieren una propuesta que suene más humilde? Pregunté. Tal vez algo como, por favor, tíñeme de tus colores. Vaya, vaya. Los ojos de Irchur brillaban con lo que parecía ser pura diversión. Se parecía mucho a Elvira cuando se enganchaba a una historia romántica. Es usted una niña muy precoz, ¿verdad, Lady Rosemaine? Puedo entenderlo, estás en una edad en la que quieres actuar como un adulto, pero deberías guardar esas palabras para cuando seas mayor de edad. Por ahora, sigue con la frase que propusiste originalmente. ¿Para cuando sea mayor de edad? No me digas que significa algo obsceno. ¿Debo archivar esto en la lista de cosas por las que Ferdinand se enfadaría conmigo? Profesora Irchur, ¿sería esta una frase por la que Ferdinand me regañaría si se enterara? Pregunté tímidamente. Irchur se quedó pensando un momento y luego sonrió. Oh, no te preocupes. Ferdinand nunca verá estas palabras, dijo. Las propuestas se dan solo a la pareja de uno, después de todo. Así que solo estoy a salvo porque él nunca lo verá. Lo que significa que se enfadaría absolutamente conmigo. Ya casi no tiene tiempo, Lady Rosemaine, advirtió Irchur. ¿No desea pasar hoy? Volví a la realidad y rápidamente volví a elaborar el brebaje. Quise acusarla de hacerme perder el tiempo con este asunto de la propuesta, pero me tragué mis quejas y saqué mi estapé. Había mezclado elementos al hacer mi jurebe, así que completé la elaboración de brebaje sin problemas. Unas palabras doradas aparecieron dentro de la piedra fey de color azul oscuro con forma de cuenta. ¿Pasas, Lady Rosemaine? Sí. Biblioteca, allá voy. Wilfrid, he aprobado, anuncié al volver a mi mesa. Ya puedo ir a la biblioteca. Eso fue rápido. Todavía estoy luchando para teñir esta cosa, dijo Wilfrid mientras miraba su piedra fey. Eso puede deberse a que te acercas a ella como a la elaboración de pociones. Para una piedra fey, es más eficiente añadir todo el maná que puedas de una sola vez. Cuando se trataba de teñir piedras feys, la cantidad de maná utilizada era crucial. Vencer la resistencia de la piedra fey era mucho más fácil cuando la abrumabas con una tonelada de maná, y esto terminaba siendo más eficiente que un enfoque más lento. Los ley nobles sin mucho maná no podían elegir el método que utilizaban,
pero los archinobles y los candidatos a archiduques probablemente podían ir más rápido. Podrías habérmelo dicho antes, Rosemaine. Ya he utilizado gran parte de mi maná. En ese caso, puede que tengas que pasar el día sin hacer nada más que teñir la piedra fey, dije. Si no la tiñes por completo, entonces empezará a expulsar tu maná gradualmente, así que ten cuidado de no desperdiciar tu maná por completo. ¿El maná será expulsado?, me preguntaron sorprendidos los estudiantes cercanos. Solo habían tratado con piedras feys teñidas con herramientas mágicas, que eran de tan mala calidad que se convertían en polvo con solo posarlas en la palma de mi mano, así que esta información era completamente nueva para ellos. En realidad, yo tampoco lo había sabido antes de que Damuel me lo dijera. Al fin y al cabo, me dijo que tiñera las piedras justo donde las recogía. Todo a la vez, murmuró Wilfrid. Se concentraba en la piedra fey de una manera que dejaba claro que estaba vertiendo maná en ella. Hannelore y Ortin, que estaban sentados con él para esta clase, también tenían expresiones serias mientras volvían a cultivar sus piedras feys. Hecho, anunció Hannelore con entusiasmo. Fue la primera en terminar, sin duda tenía tanto maná como cabría esperar de una candidata a archiduque de un ducado mayor, y me mostró una piedra fey tan roja como sus ojos. Todo es gracias a sus consejos, Lady Rosemaine. Tu propia habilidad y capacidad de maná es lo que te ha permitido tener éxito, respondí. Oh, no. No soy especialmente hábil a la hora de utilizar mi maná, así que, sin tus consejos, lo más probable es que no hubiera acabado pronto. Me alegré de haber ayudado a mi amiga y, de paso, le di algunos consejos para elaborar brebajes. Quería que aprobara cuanto antes para que pudiéramos trabajar juntas en el comité de la biblioteca. Acabé hablando con Hannelore y dándole consejos hasta que nuestra clase de elaboración de brebajes llegó a su fin, lo que hizo que Wilfrid pusiera mala cara. No tienes ningún consejo para mí, dijo. Si tengo uno, deberías unirte al comité de la biblioteca también. ¿Qué clase de consejo es ese? Por cierto, envía una carta preguntando a Ferdinand qué significaba por favor, tíñeme de tus colores. Su respuesta constaba de 3 páginas y estaba bien encuadernada en un envoltorio que la marcaba como confidencial. Entiendo. Así que es una forma bastante directa de invitar a alguien a tu dormitorio para ya sabes qué. De hecho, es una forma lasciva. Ilchur me dijo que lo usara para mi propuesta real, pero no creo que lo haga. Capítulo 421. Quiero hacer el trabajo del comité de la biblioteca. Biblioteca, oh biblioteca. Por fin soy libre. En esta gloriosa mañana, Brunilde me ayudó a ponerme el brazalete del comité de la biblioteca, mientras se quejaba de lo mal que me quedaba el traje, y luego me dirigí al comedor. Vamos a la biblioteca de una vez, dije. Desgraciadamente, debes esperar hasta mañana, cuando tengas asistentes disponibles para acompañarte, respondió Cornelius, rechazándome al instante. Parecía que hoy era la práctica de Dieter, y todos los caballeros aprendices iban a participar como parte de sus lecciones prácticas. Por favor, pasa hoy en tu habitación con Filiné. No tendrás guardias esta mañana, así que no salgas hasta que volvamos para el almuerzo. Leonore volverá por la tarde, pero incluso entonces, una persona no es suficiente para que vayas a la biblioteca. Solo podrás aventurarte hasta la sala común. ¿Está claro? Respondí con un asentimiento obediente. Los ojos oscuros de Cornelius no dejaban lugar a desacuerdos. Comprendí que mi egoísmo simplemente no se podía aplicar cuando se trataba de caballeros aprendices que asistían a una clase importante, pero aún así. Era una mierda. Y después de haber trabajado tan duro para aprobar todas mis clases. Lady Rosemaine, fue para momentos como este que Lord Ferdinand le dio libros, señaló Harmut. ¿Puedo sugerirle que los lea hoy y que estudie los círculos y las herramientas mágicas? Necesitarás aprender ambas cosas para construir tu biblioteca perfecta. Eres tan sabio como siempre, Harmut. No podía salir del dormitorio, pero al menos podía leer el libro que Harmut había recibido de Ferdinand. La emoción me recorrió y mi corazón palpitó ante la idea de sentar las bases de la biblioteca de mis sueños. Ya consiguió completar la tarea de Lord Ferdinand sin problemas, Lady Rosemaine, así que estoy seguro de que volverá a tener éxito, dijo Harmut.
Efectivamente, había completado técnicamente la tarea de combinar los dos círculos mágicos en uno solo, utilizando el libro como guía. Si todo era correcto, los libros que no se entregaran en su fecha de vencimiento volverían a la biblioteca automáticamente. Y me esforcé mucho para que volvieran a su sitio en las estanterías. Aunque necesité que Harmut me guiara durante el 70% del proceso. Harmut me había dicho que esperaba demasiado de un solo círculo, pero se suponía que esta era mi biblioteca perfecta, no podía abandonar cuando las cosas se ponían difíciles. Además, combinar varios círculos en uno solo había sido mi tarea en primer lugar, solo estaba empujando eso un poco más allá de lo esperado. Ahora, mi lady, es hora de su nuevo libro. Esperé en mi habitación después del desayuno, y pronto Rillarda vino con el libro de Harmut. Lo puso en mi escritorio, delante de Philine y de mí. ¿Qué libro vamos a leer hoy?, me preguntó. Philine reflexionó en voz alta. Oh, Lady Rosamine. Hay otra nota entre las páginas. Era de Ferdinand. Al parecer, bordando en una alfombra una versión ligeramente modificada de los utensilios utilizados para acallar las voces en el templo, se podía dotar de cualidades de amortiguación del sonido. Así que esta tarea también implica el bordado. Philine debió darse cuenta de mi ceño fruncido, ya que me dirigió unas palabras de ánimo, diciendo que debíamos trabajar duro, ya que sería precioso leer en un entorno tranquilo. Ella había seguido transcribiendo libros y recopilando historias en la Academia Real mientras yo estaba fuera por el ritual de dedicación, y le había sorprendido lo ruidosa y concurrida que se volvía la biblioteca cuando se acercaban los exámenes finales. La biblioteca suele estar ocupada por los de los ducados de menor rango, pero había constantes batallas por los pupitres y las guías de estudio, recordó Philine. Se me hacía bastante difícil estar allí. Como ley noble, Philine estaba en lo más bajo del tótem, así que en su lugar llevaba los libros al dormitorio y los transcribía allí mientras estaba ausente. Tenía el dinero de la fianza que me diste e incluso traje a Judite para no correr peligro llevando los libros al dormitorio, continuó. Sin embargo, los ley nobles de los ducados de menor rango no fueron tan afortunados. No tuvieron más remedio que estudiar en los pupitres, lo que les puso en una situación terriblemente dura. La biblioteca de la que hablaba Philine sonaba totalmente diferente a la que yo conocía. Era consciente de que allí había mucho movimiento, pero no de que fuera tan caótico como para tener un caballero de la guardia. Habría menos peleas por los pupitres si uno pudiera sacar libros gratis, pero... Se me cortó la voz. Todo el desorden que había descrito Philine se debía a que los estudiantes eran demasiado pobres para tomar prestados los libros que necesitaban. Podríamos remediarlo eliminando la fianza, pero eso haría que hubiera menos libros disponibles en las estanterías. Resolver el problema parecía difícil, si no imposible, sin producir suficientes libros para que la gente pudiera conseguir siempre los que quisiera. Me pregunto cuándo podré empezar a difundir la industria de la impresión. Es difícil decirlo sin observar primero a Drewanchel y a la soberanía. Por mucho que lo pensara, no había mucho que pudiera hacer por la biblioteca de la Academia Real. Suministrar maná a Swartz y Weiss era todo. Lady Rosamine, ¿pasa algo? No, en absoluto. Vamos a leer. Este círculo mágico no era especialmente difícil de hacer, simplemente tenía que cambiar el área de efecto de la amortiguación del sonido y ya está. Definitivamente, Harmut nos había dado los libros en el orden equivocado, y fue mientras contemplaba esto que Judite vino a buscarme para almorzar. Sus clases de la mañana habían terminado. Oh. No es que se haya equivocado en el orden, me da los libros en función del tiempo que cree que voy a tardar en leerlos. Lo que significa. Ferdinand debe ser el que mueve los hilos aquí, no Harmut. Tenía la sensación de que los libros estaban divididos en 3 grupos, los que me llevarían medio día, los que me llevarían un día entero y los que me llevarían varios días. Era la misma forma en que había dividido los documentos para Irchur. ¿Me está tratando igual que a la profesora Irchur? La verdad es que estoy un poco sorprendida. Pasé la tarde practicando el Harspiel y estudiando para el próximo año, y al día siguiente me dirigí con entusiasmo a la biblioteca, con el brazalete puesto, por supuesto. Judite y Leonore venían como mis caballeros de la guardia, Harmut y Philine como mis estudiosos, y Rillarda y Lieseleta como mis asistentes.
Milady regresó. ¿Leyendo libros, Milady? Swartz y Weiss se acercaron a saludarme, y yo acaricié las piedras feas de sus frentes para reabastecerlas de maná. Los ojos azules de Solange se abrieron de par en par cuando nos vio, y se acercó también un momento después. Vaya. Sí que llegan temprano, dijo. Realmente nunca deja de sorprender, Lady Rosemaine. Profesora Solange, Swartz, Weiss. He terminado mis clases de segundo año y trataré de venir a la biblioteca todas las veces que pueda antes del ritual de dedicación. Esto es incluso antes que el año pasado, ¿no?, preguntó Solange. Asentí como respuesta. El año pasado, las circunstancias me habían impedido aprobar la creación de bestias altas de inmediato, pero esta vez no había habido esos problemas con mis clases prácticas. Sin embargo, el año que viene iba a ser tanto el curso de erudito como el de candidato a archiduque. Por lo tanto, esperaba que me costara mucho más tiempo acceder a la biblioteca. Quería venir a la biblioteca lo antes posible, dije. Tengo que entregar la ropa de Swartz y Weiss. ¿Cuándo las cambiamos? Al parecer, durante la conferencia de archiduques, la soberanía había expresado cierta preocupación sobre si Ehrenfest sería capaz de encargarse de la confección de la ropa de los Chumills. Sin embargo, Ferdinand estaba satisfecho con nuestros resultados, así que confiaba en que serían suficientes. Milady. Increíble. Ropa nueva. Al parecer, para Swartz y Weiss era muy importante conseguir ropa de su nuevo maestro. De alguna manera podía percibir que estaban entusiasmados. Deseo pedir prestada una habitación en la biblioteca para poder cambiar la ropa de Swartz y Weiss. Entiendo que es propio de su maestra hacerlo en sus propios aposentos, pero me temo que llevarlos fuera dará lugar a otro incidente como el del año pasado, dije. Era mejor prevenir los problemas antes de que ocurrieran. Solange miró a su alrededor y luego sonrió. Puedo prestarte mi despacho si lo programamos para antes de que empiecen a llegar los alumnos, dijo. Eso me alegró el corazón. El año pasado había rechazado mi petición, así que parecía que nuestro vínculo era más profundo ahora. ¿Cuándo sería un buen momento? Pregunté. Lieseleta, ¿tienes alguna preferencia? Yo, dijo Lieseleta, sorprendida. Efectivamente. Has trabajado mucho en el bordado de sus trajes. ¿No es natural que estés allí cuando les cambiamos la ropa? Lieseleta se puso a contemplar el asunto. Ver sus ojos verdes oscuro atravesar el aire vacío mientras fruncía el ceño la hacía parecerse mucho a Angélica cuando pensaba en formas de fortalecerse. Sus otros asistentes y yo probablemente estaremos libres por la tarde dentro de 3 días, respondió finalmente. La profesora Irchur tampoco tiene clase entonces. Me sorprendió no solo porque conocía el horario de Irchur, sino también porque tuvo la previsión de saber que Irchur simplemente abandonaría cualquier lección que estuviera impartiendo en caso contrario. Ese día bastará, dijo Solange. Yo también estaré libre entonces. Y así, el asunto quedó zanjado. Profesora Solange, con respecto a nuestros planes para una fiesta de té en la biblioteca, Lady Hannelore ha dicho que estará libre por las mañanas a partir de la próxima semana, dije. ¿Le parece bien? Eso es lo suficientemente pronto como para no ser un problema. Como puedes ver, apenas tenemos visitas, respondió, riendo mientras miraba la sala de lectura vacía. En ese caso, podríamos hacerlo a principios de la semana que viene. Supongo que sería mejor que nos reuniéramos después de que Swartz y Weiss se hayan cambiado. Quiero que Lady Hannelore vea también la ropa nueva, dije. Ah, estoy tan emocionada. No puedo esperar a que las dos formemos parte del comité de la biblioteca. Contemple mi brazalete. Mostré el brazalete en mi brazo, que Solange miró con una expresión curiosa. Dijiste que un miembro del comité de la biblioteca es alguien que ayuda en el trabajo de la biblioteca, ¿correcto?, preguntó. Sí. Te ayudaremos cuando las cosas se pongan complicadas aquí, como ocurrió a finales del año pasado. El tiempo que pasé ayudando en la biblioteca e incitando a Ferdinand a enviar todos esos ordonances recordatorios había sido más divertido de lo que podría describir. Estaba deseando volver a hacerlo este año, pero Solange se enfrentó a mi creciente entusiasmo con una mirada de preocupación. Le agradezco mucho su entusiasmo, Lady Rosemaine,
pero el momento en que está aquí es cuando tenemos menos alumnos. No tendrán nada que hacer. ¡Qué pesadilla! Ella está diciendo que no necesita el comité de la biblioteca. Aún así, entendí lo que decía. La biblioteca solo empezó a estar ocupada después de que yo volviera a Ehrenfest para el ritual de dedicación. En realidad, no tenían mucho que hacer ahora, cuando había tan pocos estudiantes. Estás haciendo más que suficiente suministrando maná a Swartz y Weiss, dijo Solange. No podría molestar a un candidato a archiduque para que hiciera más. Bajé los hombros. Por mucho que quisiera ayudar como miembro del comité de la biblioteca, Solange me había rechazado. Seguir insistiendo equivalía a amenazarla con mi estatus, y eso era lo último que quería hacer. Al ver mi decepción, Carmut se arrodilló para susurrarme. ¿No ibas a preguntar qué tipo de herramientas mágicas se utilizan en la biblioteca? Tal vez mejorarlas podría ser una de tus tareas en el comité de la biblioteca. Carmut, te lo agradezco mucho, dije, levantando la vista con un nuevo entusiasmo en cuanto oí eso. Todavía había formas de hacer un trabajo de comité digno de un candidato a archiduque sin estorbar a Solange. Profesora Solange, ¿hay alguna herramienta mágica en la biblioteca que considere que necesita ser renovada o cambiada? ¿Por qué lo pregunta?, respondió Solange, apoyando una mano en su mejilla. Yo hinché el pecho. Porque tengo la intención de hacer una biblioteca propia algún día, y para ello quiero saber cómo se gestiona esta. Vaya, ¿su propia biblioteca? Ese es un sueño tan grande y maravilloso. Solange se rió y luego me contó todo sobre las herramientas mágicas de la biblioteca. Había varias además de las luces que sacaban a los estudiantes de su hipnosis de lectura cuando era la hora de la clase. De hecho, había incluso círculos mágicos tallados en el propio edificio para convertirlo en el entorno perfecto para los libros. ¿Qué demonios? Es increíble. Según un libro que había leído en mis tiempos como Urano, la conservación era un problema enorme en los monasterios e iglesias de piedra. El papiro era más barato que el pergamino, pero se pudría o enmohecía en pocos años, por lo que los responsables de las colecciones tenían que reescribir los textos desde lejos en nuevos papiros cada pocos años o hacerlos transcribir en pergamino. El almacenamiento de los libros también era un problema, ya que no podían colocarse contra las paredes de piedra de los edificios. De lo contrario, la humedad que se acumulaba en la piedra dañaría los libros. Por ello, era necesario revestir las paredes con paneles de madera. En este mundo, sin embargo, todos estos problemas se resolvían en un instante con un solo círculo mágico. Lamento no poder mostrarte los círculos mágicos del edificio directamente, pero hay un libro sobre círculos mágicos en la biblioteca del Palacio Real, continuó Solange. Además, me parece recordar que la bóveda del Tesoro de la Soberanía utiliza igualmente círculos mágicos para controlar la humedad y la temperatura. Parece que los círculos mágicos de la soberanía son de muy alta tecnología. Ehrenfest podría aprender un par de cosas de ellos. Por otra parte, teniendo en cuenta que todos esos círculos mágicos requerían maná para su mantenimiento, entendí por qué Ehrenfest tendría dificultades para copiarlos. Bastaría con perder unos cuantos nobles para hacerlos totalmente insostenibles. Dirigir la biblioteca es mucho más manejable con Swartz y Weiss, dijo Solange. Ya se han encargado del uso de los cubículos y del préstamo de nuestro material de lectura, que era demasiado para que una sola persona lo supervisara con todo hecho a mano. Parecía que había muchas cosas que no había podido hacer cuando dirigía la biblioteca ella sola. Oír eso me hizo desear realmente un Swartz y Weiss propios para la biblioteca de Rosemain. Estoy investigando un círculo mágico para que los libros vuelvan automáticamente en sus fechas de vencimiento, expliqué. Simplemente tengo que decidir en qué parte del libro es mejor colocarlo. Esa es una idea bastante conveniente, pero poner un círculo mágico en cada libro requeriría una cantidad exorbitante de maná. Estoy totalmente seguro de que podrías mantener esa cantidad, pero no creo que yo pueda. Haría falta una cantidad considerable de maná para colocar un círculo en cada libro y asegurarse de que funcionara correctamente. Habría que mejorarlos. En ese caso, ¿hay alguna otra herramienta mágica que sugiera, profesora Solange? Tal vez la herramienta de la que hablamos anteriormente, la que hablaría con la voz de Lord Ferdinand. Jugó un papel muy importante para que los alumnos devolvieran sus libros el año pasado.
Entiendo que no siempre estará libre para ayudar, así que una herramienta mágica con su voz sería muy útil. Las herramientas mágicas para grabar voces ya existían, pero normalmente Solange nunca tendría la oportunidad de solicitar una grabación a Ferdinand. Aún así, ver su expresión de pesar me confundió un poco. Estaba de acuerdo en que era impresionante la cantidad de estudiantes que habían respondido a su mensaje, pero seguramente podría usar la voz de otra persona en su lugar. ¿No sería suficiente un profesor de la Academia Real? Pregunté. Estoy seguro de que la voz del profesor Raufen lograría el mismo efecto. Los estudiantes ya están familiarizados con las voces de todos los profesores. Es difícil imaginar que alguien sea siquiera tan eficaz como Lord Ferdinand. Ciertamente todos vinieron corriendo. Muy bien. Se lo pediré. Existe la posibilidad de que se niegue, pero entonces quizá podría pedirle a Angélica una grabación de este loop. Una vez resuelto esto, nos dirigimos al despacho de Solange para que pudiera recuperar las piedras Face que me había dado Ferdinand. Solange ya no las necesitaba ahora que yo podía ir a la biblioteca. Estas piedras Face fueron de gran ayuda, dijo Solange. Por favor, dale las gracias a Lord Ferdinand de mi parte. Sí, lo haré. Y hablando de eso. ¿Conoces la figura del abuelo? Abuelo, repitió ella. No, no conozco a nadie que se dirija como tal. Había imaginado que ella lo sabría, teniendo en cuenta que se trataba de un asunto relacionado con la biblioteca, pero al parecer no. Cuando suministré maná al Gutrisake en las manos de la estatua de Mestionora en el segundo piso, Swartz y Weiss dijeron que complacería a esta persona llamada abuelo, sea quien sea. Absorbió bastante maná, expliqué. Solange bajó la mirada, pensativa. Una herramienta mágica incluso más antigua que Swartz y Weiss, quizás. Esta biblioteca tiene muchas herramientas mágicas, más de la mitad de las cuales ya no se mantienen en funcionamiento. Una de ellas puede ser el abuelo del que hablaron, murmuró Solange. Miró hacia el fondo de su despacho antes de suspirar y negar con la cabeza. Desgraciadamente, hay mucho que desconozco sobre esta biblioteca y su historia. Como Med Noble, mi función aquí era simplemente asistir a los archinobles, y su abrupta desaparición hizo que nunca le sucediera adecuadamente. Hay muchas cosas que conozco solo en parte, en las que puedo estar equivocada, y que desconozco por completo. Los archinobles desempeñaban funciones muy diferentes a las de los Med Nobles, y su ejecución se había producido con tan poco tiempo de antelación que no habían formado adecuadamente a ningún sucesor. Un solo Med Noble no tenía el maná necesario para suministrar las herramientas mágicas que antes habían mantenido varios archinobles a la vez, por lo que, de momento, solo se mantenía el mínimo en funcionamiento. Puede que aprenda más cuando la soberanía vuelva a prosperar y nos envíen archinobles que me permitan entrar en sus habitaciones, dijo Solange, con los ojos bajos y tristes. Luego me miró y forzó una sonrisa. Ahora bien, basta de eso. Puede disfrutar de la lectura en su tiempo libre, Lady Rosemaine. Para eso está usted aquí, ¿no? Le di las piedras Face a Rillarda, y volví a la sala de lectura con Solange. En cuanto abrí la puerta, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. En la sala de lectura, antes vacía, había ahora unas 10 personas. Parecía que acababan de llegar y estaban igual de sorprendidos al vernos. En el centro del grupo estaba nada menos que el príncipe Hildebrand, que yo había supuesto que permanecería en su habitación en todo momento. Parpadeó varias veces con sus brillantes ojos púrpura hacia nosotros y luego miró a su alrededor, haciendo que su pelo plateado teñido de azul se balanceara de un lado a otro. He venido porque me han dicho que no había estudiantes en la biblioteca en esta época del año. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Al parecer, Hildebrand se había colado aquí con la impresión de que nadie se fijaría en él, lo que le convertía en el mejor príncipe de la historia, por lo que a mí respecta. Solo podía esperar que siguiera convirtiéndose en un ratón de biblioteca. ¿No tienes que asistir a tus clases?, preguntó Hildebrand. Eres un candidato a archiduque de Ehrenfest, ¿correcto? ¿Se acuerda de mí? Aunque solo nos hayamos visto una vez. Vaya. Hildebrand no solo era un ratón de biblioteca, sino que también era excepcionalmente inteligente. No podía creer que se acordara de mí después de haberme visto solo una vez en la reunión de la confraternidad.
Era mi segundo año en la Academia Real y aún no conocía los nombres y las caras de todos los candidatos a archiduque. A lo sumo podía recordar a los que estaban entre mis compañeros de clase, pero incluso así, estaba seguro de que olvidaría a unos cuantos durante mi ausencia para el ritual de dedicación. Pasé mis clases antes de tiempo específicamente para poder leer en la biblioteca, dije. Tengo la intención de venir aquí a leer a diario, pero no voy a interferir en sus asuntos, príncipe Hildebrand. Le pido que no me preste atención y que disfrute de su lectura. Nos habíamos encontrado por casualidad, y lo último que quería hacer era interferir en la lectura de este joven príncipe. Quería que fuera a leer más. Más, más, más. Y en el futuro, cuando creciera y se convirtiera en un ratón de biblioteca, querría que aumentara los fondos de la biblioteca y comprara más libros para llenar sus estantes. Tras saludar al príncipe, me aparté rápidamente de él. Schwartz, ¿dónde podrían estar los documentos para mejorar los círculos mágicos y producir herramientas mágicas? Pregunté. Weiss, por favor, guíe al príncipe Hildebrand. Los libros de Milady. Por aquí. Entendido, Milady. Guiando a Hildebrand. Seguí a Schwartz y a mis asistentes hasta el segundo piso, donde comencé a leer. Me centré en los documentos sobre herramientas mágicas, y fue entonces cuando me di cuenta de que la mayoría de los nuevos trabajos de investigación llevaban el nombre de Irchur. Es una profesora algo problemática, pero puedo ver precisamente por qué Ferdinand la adopta como su maestra. Quizá debería preguntarle también por las herramientas mágicas. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.